Hola a todos, bienvenidos a esta nueva reflexión en la que vamos a desgranar los textos y testimonios de hoy, 7 de mayo. Vamos a hacer un viaje fascinante, de esos que te atrapan, conectando nuestra historia antigua con algo muy profundo, nuestra propia vida espiritual. A ver, la idea de este repaso es ver cómo el testimonio vital de quienes nos precedieron hace siglos sigue iluminando nuestro día a día, con sus altos y bajos. Así que, ¡vamos a ello! Fijaos, para entender bien lo que vamos a contar hoy, tenemos que hacer un viaje mental al siglo I. Imaginaos el contraste. Por un lado, el Imperio Romano, la maquinaria militar y política más inmensa de la época. Te exigían sumisión absoluta, adorar al emperador como un dios. Y de repente, por otro lado, surge una fuerza súper silenciosa pero inquebrantable: la fe de los primeros cristianos. Es alucinante pensar que gente común y corriente, armada solo con una convicción espiritual profunda, se plantó cara a cara contra el poder terrenal más gigantesco del mundo conocido. Esta tensión, este auténtico choque de trenes, es justo el escenario de nuestra historia. Bueno, al repasar las celebraciones litúrgicas de este 7 de mayo nos encontramos con figuras verdaderamente notables. Tenemos, por ejemplo, a San Juan de Beverley, un obispo de York en Inglaterra, muy conocido por su inmensa caridad y su vida de oración. Pero para nuestra reflexión principal de hoy, vamos a centrar toda nuestra atención en otra persona, una figura que nos dejó un testimonio histórico fascinante: Santa Flavia Domitila. A ver, cuando repasamos la cronología de Flavia Domitila, uno se da cuenta enseguida de que su vida es de película. No era una ciudadana cualquiera. ¿Qué va? Hablamos de una noble romana del más alto nivel, sobrina del mismísimo emperador Vespasiano y esposa del cónsul Tito Flavio Clemente. Vamos, que estaba literalmente en la cúspide del poder imperial. Su familia estaba destinada a gobernarlo todo. Pero a finales del siglo I resulta que su vida da un giro de 180 grados. Decide abrazar el cristianismo. Claro, esta decisión no era ninguna broma. Significaba renunciar a toda la seguridad de la corte, enfrentarse a la ira del Estado y finalmente sufrir un trágico destierro. Y llegamos a un punto clave para entender su decisión. Hoy en día, cuando escuchamos la palabra mártir, casi siempre pensamos automáticamente en sufrimiento o en una muerte trágica, ¿verdad? Pues resulta que, en la Iglesia primitiva, la raíz de esta palabra significaba simple y llanamente testigo. Es decir, alguien que con toda su vida y sus decisiones da un testimonio definitivo y supremo de la verdad en la que cree. Así que la historia de Domitila no es solo una tragedia provocada por el imperio, es la historia de una mujer que decidió ser un testigo luminoso de sus convicciones frente al mundo entero. Los relatos históricos que nos han llegado sobre ella son clarísimos, y la verdad es que vale la pena leer las palabras exactas de los textos. Dicen así: fue acusada durante la persecución bajo el emperador Domiciano de haber negado a los dioses paganas, y por ello, por su fe en Cristo, y la crónica continúa, dejando muy claro el desenlace de esta historia. Junto con otros muchos cristianos, fue desterrada a la isla de Ponza, en la que padeció un prolongado martirio. Tras repasar un sacrificio histórico de este calibre, es súper normal que nos preguntemos, a ver, ¿de dónde sacaban Flavia Domitila y tantos otros como ella el valor para aguantar algo así? Pues para encontrar la respuesta tenemos que ir un paso más allá del relato histórico y adentrarnos en la inmensa raíz espiritual que sostenía sus vidas. Y esa raíz la encontramos directamente en el Evangelio según San Juan, que es el texto que toca leer en la liturgia de hoy. Este pasaje es literalmente el núcleo de su fortaleza. Escuchemos atentamente lo que dice el texto bíblico. Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Y el Evangelio concluye con esta hermosa promesa: lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Ahora fijaos bien, lo verdaderamente interesante de este pasaje no es solo el mensaje tan profundo que transmite, sino la pregunta que inevitablemente nos lanza a todos: ¿cómo se corresponde a un amor tan inmenso? Si resulta que el origen de todo es un amor total, una entrega absoluta, a nosotros nos toca el precioso desafío de dar una respuesta a todo eso. Y justo ahí, en esa respuesta, está la clave de nuestra reflexión espiritual. Es fascinante ver cómo toda esta espiritualidad se puede resumir en ideas súper prácticas para nuestro día a día. Primero, que el amor verdadero siempre es una donación total, es darse a los demás sin reservas. Segundo, y esto es importantísimo, el camino para mantenerse en ese amor pasa por los mandamientos. Lejos de ser castigos, nos previenen y nos protegen. Tercero, vivir obedeciendo a lo que es bueno construye nuestra paz interior. Y por último, el resultado de vivir en esta dinámica de amor constante no es el sufrimiento, sino alcanzar una alegría plena. Esta fue, sin duda, la lógica que impulsó a Flavia Domitila.
Y aquí entra uno de los grandes malentendidos de la historia de verdad. Solemos ver los mandamientos u orientaciones espirituales como unas reglas pesadísimas, como yugos que no nos dejan ser libres. Pero el Evangelio nos invita a darle la vuelta a la tortilla por completo. Nos propone verlos como advertencias amorosas de un padre que simplemente quiere evitar que nos hagamos daño. Son como las barreras de seguridad en una carretera de montaña. No están ahí para fastidiar el viaje, sino para construir nuestra verdadera felicidad y asegurar que lleguemos sanos y salvos a nuestro destino. Entonces, ¿cómo conectamos todo esto con nosotros? El ejemplo de los primeros santos, como Domitila, que renunciaron al estatus social más alto de Roma, no es solo un dato curioso para leer una enciclopedia antigua, es un faro enorme que ilumina nuestro propio camino hoy en día. Nos enseña que el mandamiento supremo es la caridad, el amor en acción, y que esta entrega no hay que guardarla solo para grandes momentos dramáticos o persecuciones, sino que se vive en lo cotidiano, en cómo nos entregamos cada día a las personas que nos rodean. Y para ir cerrando este repaso, me gustaría dejaros con una última idea, una de esas preguntas que te dejan pensando un buen rato. Si esa fe inquebrantable fue capaz de sostener a personas que lo perdieron absolutamente todo por amor, desde su inmensa riqueza hasta su propia libertad, ¿qué nos impide a nosotros, hoy en día, encontrar nuestra propia alegría plena viviendo en esa misma caridad? Ojalá le demos una vuelta a esto a lo largo del día. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión y nos vemos en la próxima.